Estaba ahí, en la oficina del director, con las lágrimas quemándome detrás de los ojos, mientras dos padres presumidos me decían que era un fracaso, que mi hija merecía ser expulsada solo porque yo era madre soltera. Una mala mujer que no podía criar a una niña sola. No tenían idea de que, con una sola llamada, estaba a punto de traer a un hombre a ese lugar que los haría arrepentirse de cada palabra venenosa que acababan de soltar. Si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, que tus decisiones de vida te convierten en un blanco fácil, esta historia es para ti. Dale like si crees que la verdadera familia es la que aparece cuando el mundo te ataca. Y suscríbete, porque vamos a demostrar que el amor de una madre y la protección de un verdadero padre pueden destruir a cualquier abusivo. Me llamo Hazel. Tengo 38 años, y he pasado la mayor parte de mi vida construyendo muros tan altos que el amor no podía escalarlos. Pero el dolor tampoco podía alcanzarme. Aprendí muy pronto que los hombres eran un riesgo. Mi padre biológico, Christopher, fue mi primer maestro. Tenía 13 años cuando encontré a mi mamá, Clara, llorando en la cocina, con pruebas en la mano de que él la engañaba. No solo le fue infiel, nos abandonó por completo. Desapareció. Nos dejó luchando en un departamento de 2 recámaras mientras él empezaba de nuevo con alguien más joven. Alguien que según él merecía más. Mi mamá trabajaba 3 empleos. Yo usaba ropa de segunda. Y aprendí mi primera lección. El amor de un hombre es condicional, temporal y siempre tiene fecha de caducidad. Cuando mi mamá se casó con William 3 años después de que mi papá nos dejara, yo tenía 16 y estaba furiosa. William era todo lo que Christopher no fue: estable, amable, exitoso. Dueño de medio sector inmobiliario de la ciudad. Tenía dinero, poder, influencia, y eso me aterraba. Lo veía como una bomba de tiempo, una versión elegante del mismo veneno que ya había destruido a mi madre una vez. No quería su dinero. No quería sus consejos de padre. No quería nada de él. Así que lo rechacé por completo. No lo llamé papá. No acepté regalos. Cuando intentó pagar mi universidad, me negué y pedí préstamos en su lugar. El día que cumplí 18, me fui de casa y nunca volví a mirar atrás. Conocí a Michael a los 23, trabajando dobles turnos en una cafetería del centro para pagar los préstamos universitarios que insistí en sacar. Michael tenía 25. Era encantador de esa forma fácil que debería haber sido mi primera señal de alerta. Diseñador gráfico, siempre hablando de su próximo gran proyecto, siempre a un paso del éxito. Me notó. Y eso fue suficiente. Después de años de levantar muros, después de convencerme de que no necesitaba a nadie, tener a alguien que realmente me viera se sintió como respirar aire después de ahogarme. Me esperaba después de mis turnos, me traía café, me decía que era hermosa aunque estuviera agotada y manchada de café. Me hacía reír. Me hacía sentir menos sola. Nos mudamos juntos a los 6 meses. Se sintió imprudente y perfecto. Por primera vez desde que mi padre se fue, me permití creer que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres eran veneno. Cuando supe que estaba embarazada, 2 años después de empezar nuestra relación, me dio miedo, pero también esperanza. Michael parecía emocionado al principio. Hablaba de nombres de bebé, de mudarnos a un lugar más grande, de hacerse responsable. Le creí. Me imaginé un futuro en el que no repetiría la historia de mi madre. Pero el embarazo cambia las cosas. Revela quiénes son las personas de verdad, cuando el amor requiere sacrificio y no solo palabras bonitas. Michael empezó a llegar más tarde, a oler a varias excusas. Dejó de preguntarme por las citas médicas, dejó de tocarme. Y cuando tenía 7 meses de embarazo, hinchada, cansada y vulnerable, encontré los mensajes. Ni siquiera se arrepintió. Me dijo que yo había cambiado, que ya no era divertida, que siempre estaba cansada. Como si llevar a su hija dentro de mí fuera una molestia para su vida social. Dijo que necesitaba espacio, que no estaba listo para esto, que tal vez habíamos ido demasiado rápido. Hizo su maleta y se fue. Igual que mi padre. Igual que todos los hombres en los que alguna vez confié. Marta nació 6 semanas después. Él no estuvo ahí. Nunca la conoció. Nunca mandó dinero. Nunca llamó. Simplemente nos borró de su vida, como si jamás hubiéramos existido. Fue ahí cuando la lección número 2 se me grabó en piedra. Todo hombre, tarde o temprano, te traiciona. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Y eso confirmó todo lo que siempre había creído sobre William. Había tenido razón al rechazarlo a los 16. Razón al negarme a aceptar su ayuda. Porque eso es lo que hacen los hombres. Prometen, encantan,
fingen ser diferentes, y luego te destruyen. Durante los siguientes 15 años, William no dejó de intentarlo. Me mandaba cheques que yo rompía en pedacitos. Llamaba en mis cumpleaños, y yo dejaba que la llamada se fuera al buzón. Le decía a mi mamá que estaba orgulloso de mí, y yo solo ponía los ojos en blanco. Estaba tan decidida a demostrar que no necesitaba a ningún hombre, que terminé cerrándome por completo al único que de verdad había intentado estar ahí. Y entonces llegó la crisis que lo cambió todo. Mi hermosa y dulce hija de 10 años, Marta, llegó a casa llorando por cuarto día consecutivo. El acoso había empezado con susurros, risitas, exclusiones en el recreo, pero fue subiendo de tono. Una niña llamada Amanda, hija de 2 de los padres más arrogantes del distrito, había convertido la vida de mi hija en una pesadilla. Amanda no solo empujaba o se burlaba, era cruel de una forma calculada, como si hubiera aprendido esa malicia de los adultos. Todos los días la acorralaba y le susurraba la misma frase venenosa. No tienes papá porque tu mamá es una mala mujer. Por eso él se fue. Por eso nadie las quiere. Estaba usando mi estatus de madre soltera como un arma. Estaba usando la herida más profunda que llevaba escondiendo toda mi vida, y la estaba clavando directamente en el corazón de mi hija. Marta intentó ser fuerte. Intentó ignorarla. Pero cuando Amanda destruyó su proyecto de arte, algo en lo que Marta había trabajado por semanas, y luego se burló diciendo: las niñas sin papá no merecen ganar nada. Marta se quebró. La empujó. Fuerte. Amanda cayó y se raspó la rodilla. Al día siguiente, recibí la llamada. El director, James Harrison, quería verme de inmediato. El aire en su oficina se sentía espeso, sofocante. En cuanto entré, supe que estaba en desventaja. Los padres de Amanda, Andrew y Amber Denton, ya estaban ahí, vestidos como si fueran a un juicio. Andrew era abogado, de nivel medio, pero presumido como si fuera juez de la Suprema Corte. Amber era agente de bienes raíces, convencida de que sus comisiones la convertían en realeza. Ambos me miraban como si fuera algo que habían pisado sin querer. El director Harrison estaba detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas, claramente incómodo. Señora Hassel, gracias por venir, dijo. Tenemos una situación seria que tratar. Intenté explicarle. Intenté contarle las semanas de tortura emocional que Amanda le había hecho pasar a Marta. Saqué mi teléfono para mostrarle los mensajes donde mi hija me suplicaba que no la mandara a la escuela. Pero antes de que pudiera terminar, Amber me interrumpió. Suficiente, dijo, con una voz fría y cortante. Su hija agredió físicamente a la mía. La empujó al suelo. Eso es violencia, señorita Hassel. Y francamente, no me sorprende. ¿Perdón? Alcancé a decir. Amber se inclinó hacia adelante, con esa mirada fea y triunfante. Los niños que carecen de estructura, que no tienen un hogar estable, tienden a comportarse mal. Amanda nos contó todo sobre Marta. Sin padre, solo usted. Y claramente está rebasada. Algunas mujeres simplemente no están hechas para criar solas. El cuarto empezó a darme vueltas. Esto no era sobre el empujón. Era un ataque directo a mi carácter. Andrew, con su pose de abogado razonable, deslizó un papel por la mesa. Estamos dispuestos a dejar pasar esto sin involucrar a la policía ni presentar cargos por agresión, dijo, si usted firma aquí. Bajé la vista. Era una carta de disculpa, redactada a máquina. Una confesión de que yo había fallado como madre, que el ambiente inadecuado de mi hogar había causado la conducta de Marta, y que asumía toda la responsabilidad por ser una mala madre. ¿Quieren que firme diciendo que soy una mala madre? Mi voz temblaba. Queremos que asuma responsabilidad, dijo Amber con una sonrisa dulce y falsa. Y quizá considere tomar clases de crianza, o algún programa con modelos masculinos. Los niños necesitan padres, señorita Hassel. Eso es biología. El director carraspeó. Hasta que firme la disculpa y demuestre arrepentimiento, Marta seguirá suspendida, dijo. No podemos permitir estudiantes violentos sin consecuencias. Me quedé ahí, congelada, humillada, destrozada. No estaban castigando a mi hija. Me estaban castigando a mí, por cada decisión que había tomado, por haber quedado embarazada, por haber sido abandonada, por haber sobrevivido sola. Me estaban diciendo que todo lo que sufrí era mi culpa. Y ahora mi hija estaba pagando el precio. Salí de esa oficina como en trance. No firmé nada. Solo caminé, subí al coche y me quedé ahí, temblando. Cuando llegué a casa, Marta me esperaba. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar. Me miró con esos ojitos rotos,
y me preguntó la frase que me destrozó el alma. Mami, ¿por qué mi papá no me protege? No tuve respuesta. ¿Estoy suspendida porque Amanda tiene razón? ¿Porque tú eres una mala mujer? Ese fue el momento. El momento en que todos mis muros se derrumbaron. Entendí que estaba fallándole a mi hija. No por ser madre soltera, no por ser insuficiente, sino por haber sido demasiado orgullosa, demasiado asustada, demasiado herida para pedir ayuda al único hombre que llevaba 20 años ofreciéndola. Marta necesitaba un protector. Necesitaba una prueba viva de que las palabras de Amanda eran mentiras. Necesitaba ver que la lealtad, la protección y el amor verdadero todavía existían. Fui a la cocina, con las manos temblando, y saqué mi teléfono. Busqué un número que no había marcado en 2 décadas. William, mi padrastro. Presioné llamar antes de poder arrepentirme. Contestó al segundo timbrazo. Hazel. Su voz sonaba más vieja, pero aún firme, tranquila, como si hubiera estado esperando esa llamada toda mi vida. No pude hablar al principio. La garganta se me cerró. Pero luego todo salió de golpe. El acoso, la suspensión, la carta, las humillaciones, las palabras crueles que me habían lanzado, diciéndome que era una mala mujer que merecía ser abandonada. Hubo un largo silencio. Y luego su voz volvió, pero ya no sonaba calmada. Era hielo. Furia contenida. Hazel, escúchame con mucha atención, dijo. Tú eres mi hija. Marta es mi nieta. Esa gente acaba de cometer un error muy grave. Tú no fallaste. Ellos fallaron contigo. Intenté protestar. William, no quiero tu dinero. Esto no se trata de dinero, me interrumpió, su voz suavizándose un poco. Se trata de familia. Y tú has sido mi familia desde el día que me casé con tu madre. Lamento haberte dejado alejarme tanto tiempo, pero no voy a dejarte enfrentar esto sola. No otra vez. Me dijo que lo viera en la escuela al día siguiente, a las 9 en punto. Colgué. Me quedé viendo el teléfono, con miedo y esperanza al mismo tiempo. ¿Qué acababa de hacer? ¿De verdad iría? ¿O sería otra decepción más? Otro hombre que promete y falla. Esa noche no dormí. Reviví cada palabra cruel, cada mirada altiva de los Denton. Pero a las 8:55 de la mañana, parada frente a la oficina del director Harrison, vi llegar un auto negro brillante. La puerta se abrió y William bajó. Lucía exactamente como lo recordaba. Un hombre con poder, dinero y cero tolerancia para la injusticia. Caminó hacia mí, me puso una mano firme en el hombro y me dio un solo asentimiento. Por primera vez en 20 años, no me sentí sola. Entramos juntos a la oficina. Los Denton ya estaban ahí, con sus caras de superioridad. El director parecía ansioso por cerrar el asunto y obligarme a firmar. Pero entonces, William habló. Buenos días, señor Harrison. El director levantó la vista, y su rostro se puso blanco. Reconoció a William al instante.